Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En medio de los crecientes indicios de fraude en las elecciones de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de ese país ratificó a Nicolás Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora nos conectamos con el abogado Esteban Santos, experto en Derecho Internacional, para hablar sobre la situación en Venezuela tras la ratificación de los resultados electorales. Esteban, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Hola Fausto, siempre a las órdenes, un placer. La situación en Venezuela parece complicarse en las calles, por un lado. No obstante, ha habido la reacción de algunos países, la reacción de la comunidad internacional en general, por un lado también desconociendo los resultados que han sido ratificados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Tendrá algún efecto lo que ocurra fuera del territorio venezolano? Y empieza también a darse otras desgranadas, ¿no? Hay uno de estos candidatos que nadie sabía quién eran, de estos candidatos que mágicamente tuvieron todos los 8 restantes, fueron 10, Fausto, sabemos Maduro, sabemos que la candidata opositora era efectivamente María Corina Machado, pero dentro de estos, la candidata que terminó siendo inhabilitada, la figura, quería agregar es que dentro de estos 8, todos justamente tuvieron exactamente la misma votación, ¿no? Pero bueno, mágicamente uno de estos candidatos, Enrique Márquez, termina dando unas declaraciones que en lo personal me quedé impactado de la lógica de su coherencia y de finalmente cómo termina él también demostrando un absurdo. Porque, ¿qué hizo Maduro? Maduro presenta ahora un recurso contencioso electoral ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Un recurso contra qué? Contra su propia proclamación. Y no solo eso, sino que les dicen a los candidatos firmen el acta de compromiso de un recurso que ni siquiera les fue notificado. Entonces es uno de estos candidatos que en su momento se prestó justamente para este show, que sale a decir, oiga, mientras no estén todas las actas, no sé de qué me están hablando, no sé qué hago aquí. Mientras todo esto pasa, Fausto, María Corina se encuentra en la clandestinidad, porque ya hay una orden de detención en su contra Edmundo exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué pasa en la comunidad internacional? Que es puntualmente la pregunta. Yo en lo personal lamento muchísimo la decisión de 3 países, que fue la abstención puntual del México de López Obrador, del Brasil de Lula y del Colombia de Petro, que con esa abstención y de los países pequeños del Caribe que ya no dependen económicamente, pero sí del petróleo venezolano, que se prestaron pues esta pantomima para que dentro de este primer multilateral que fue la OEA no se pueda dar esta resolución no solo de condena, sino de la exigencia a que se dé pues la transparencia y se presenten las actas. Pero eruptivas del conflicto todavía siguen y a nivel internacional también, porque ya son cada vez más los países que no han reconocido y por el contrario reconocen pues la presidencia de Edmundo Gómez. Y a propósito de estos recursos internos dentro de Venezuela, ¿podría también identificarse esto como una especie de intención o una intención de frente más bien por parte del gobierno para agotar ciertas instancias y ratificar lo que ya han dicho, es decir, la reelección de Nicolás Maduro? Y con esto estamos frente a un fraude sobre fraude. Por supuesto que sí, y esta historia ya la hemos visto, esta historia ya lo vimos en 2013 cuando se robó la elección a Enrique Capriles, esta historia ya la vimos en 2015 cuando se arrestó a Leopoldo López, y también la vimos cuando en 2019 no se presentaron actores políticos y tuvimos la proclamación de Juan Guaidó. Entonces tenías un candidato que se fue reconocido por 60 países, no pudo gobernar, y en todos los anteriores, porque estoy trayendo a colación todos estos casos, la gente salió masivamente a protestar y el régimen fue implacable en ser absolutamente sanguinario contra cualquier vestigio de oposición. Entonces, Fausto, ¿a qué juegan? Juegan al desgaste, juegan a saber que iba a haber esta eruptiva del conflicto, pero también, Fausto, juegan a que se espera, que es un poco lo que está haciendo la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador, ¿no? Ya rápido cambiemos de noticia, hablemos de otra cosa, enfoquémonos en otro tema y que la noticia pase a segundo plano y que de la ira pasemos ya a una suerte de aceptación. Eso es lo que no se puede permitir, eso es lo que no pueden los venezolanos aceptar, porque si es que la comunidad internacional, Fausto, no les da la mano, no estamos a la altura de la historia, pues estamos ante la coronación
construcción de un nuevo régimen dictatorial que quién sabe cuánto tiempo más permanecerá sin más enquistado en el poder. Pero poco efecto podrá tener la comunidad internacional, y me refiero a cualquier tipo de declaración. Ya vimos lo que ocurrió con el fracaso de la Organización de Estados Americanos. No obstante, algunos países comienzan a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente de Venezuela, pero esto podrá tener muy poco efecto si es que no se produce, lamentablemente, una revuelta, una movilización en las calles masiva, permanente, constante, hasta lograr que se reviertan los hechos. Fausto, estoy de acuerdo. Esto, yo fui de los, no quiero decir ilusos, pero sí de los que pensaban que los problemas de democracia se podían solucionar con más democracia en Venezuela. Y fui de los que pedí que mi columna en Vistazo, por ejemplo, salga antes de las elecciones del domingo, y yo la titulaba "No hay mal que dure 100 años" y un poco el renacer de Venezuela. En la primera parte todavía estoy luchando porque este mal sigue enquistado, y en la segunda yo sí creo que hay un renacer en Venezuela, sobre todo por dos razones. La primera, que hay una oposición muy bien organizada a través de María Corina Machado, que es ella la candidata realmente, la que ha agrupado y que no logró pasar con toda la oposición en todos los casos anteriores. Pero estamos de acuerdo, el señor Maduro y todos los que están enquistados en el poder, digamos ya las cosas por su nombre, Fausto, esos no van a salir por las buenas, ellos no van a salir por la vía democrática, y ellos no van a salir pensando una comunidad internacional que se podía negociar su salida, porque ¿para qué negociar una salida cuando todavía puedo tener todo un país, un narcoestado que se defiende, cuando las cúpulas están bien comidas, los militares que son los que le siguen dando la espalda a un pueblo? Pero sobre todo estoy hablando de las cúpulas, porque los militares, rangos medios y bajos, tienen exactamente los mismos problemas de llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué tiene que ser la presión? Decirle a un Maduro que si usted saca sus tropas, saca a sus militares a dispararle a la gente, no va a haber un país en la comunidad internacional que le dé, por un lado, financiamiento y por otro más armas. Pero cuando tenemos un México de López Obrador, el Lula y ahora Petro, que estuvieron ambivalentes, pues empiezan a darles oxígeno, y estas boyas son los que no se puede permitir, porque son estas las boyas que le permiten quedarse en el poder. Todavía había un poco de rechazo, y por eso la presión sobre todo hacia Colombia y Brasil, que son los vecinos, que saben que son los que van a recibir este influjo migratorio en caso de que esto se termine de consolidar, porque ya son 8 millones, como sabemos, que están en el exilio, 25% del país, pero esto solo va a subir. Y entonces sabe Lula y sabe Petro que ellos serán los receptores primordiales de esta nueva migración descontrolada, y van a tener que, por la una mano, tolerar a un Maduro que le reconocieron, y por el otro tolerar que tendrán que recibir todos los problemas que conlleva pues una migración irregular. Y por eso es que ha habido estos últimos pronunciamientos en el que se está esperando a que se presenten las actas que, dicho sea de paso, Fausto, yo no creo que se las van a presentar, porque se sabe muy bien, de acuerdo a lo que ya la oposición ha logrado presentarlo, Edmundo González Urrutia ha ganado con el 70%. Esa es la diferencia, y eso es lo que está pasando en Venezuela el día de hoy. Y actas que seguramente las presentarán cuando estén completamente alteradas, de acuerdo a lo que también se ha especulado respecto de lo que ocurra dentro de Venezuela. Ahora quiero referirme, por ejemplo, a esta reacción de los países, del resto de países de la región, por un lado, que ya han reaccionado en contra de estos resultados, reclamando transparencia, incluso reconociendo el triunfo de González. No obstante, la posición de Estados Unidos, que podría ser determinante, suena un poco tibia quizá, y esto por los intereses económicos que están primando en este contexto. Porque hay un presidente de 81 años que ya dijo que no va a salir a la reelección, porque hay una vicepresidenta en funciones que todavía no es la nominada demócrata, que va a pasar esto en las próximas semanas, pero todavía no hay esa seguridad, y todavía entonces no se sabe quién va a llegar a la Casa Blanca ahora en noviembre. Y entonces, claro, uno tiene una respuesta un poco ambivalente, Fausto, es cierto, porque por un lado hay una Rusia y una China que ya reconocieron a Maduro, una Rusia que yo no creo que le pueda dar más allá que ese reconocimiento, porque tiene su plato lleno con Ucrania, y una China que ya no está con apetito de seguirle prestando plata, que sabe que son recursos que ya van a ser incobrables, más allá de los recursos naturales que ya está explotando en Venezuela. Pero evidentemente, geopolíticamente, le interesa más a la China tenerle a la Venezuela de Maduro bajo su órbita que desde el lado norteamericano. Pero en los Estados Unidos ahí está ambivalencia, porque en noviembre se sabrá cómo será una relación con una comunidad internacional, y puntualmente con Venezuela. Una será con un demócrata y otra será si es que llega un Donald Trump nuevamente.
absolutamente. Pero claro, y la pregunta es muy válida, Fausto, porque mientras los Estados Unidos siguen esa ambivalencia, yo he sido muy crítico de que los latinoamericanos, sobre todo, no podemos estar al vaivén de lo que diga una determinada potencia. Esto solo se puede lograr solucionar si es que las potencias latinoamericanas están a la altura de la historia. Yo celebro mucho posiciones como la de Chile de Boric, como la de un Uruguay y el propio Pepe Mujica, que han sabido decir las cosas, los puntos sobre las is. La decisión finalmente del Ecuador, no solo de este rompimiento consagrado de las relaciones con este régimen, sino ya de reconocer a Edmundo González Urrutia. Pero no basta con eso, no basta si es que los oxígenos de los grandes hegemones latinoamericanos, México, Brasil y en tercer lugar Colombia, van a estar ahí. Ese es el problema y contra eso es lo que estamos en este momento lidiando como comunidad internacional. Podría inclinar la balanza a la posición de Estados Unidos, pero en medio de esta ambivalencia estamos frente a una suerte de hipocresía diplomática. Sin duda alguna, los Estados Unidos intentaron persuadir sobre todo a Lula. Se dio incluso hasta un comunicado común, una carta en donde se estaba pidiendo esto, que se entreguen las actas, que se dé esta transparencia. Pero esta hipocresía, Fausto, estamos de acuerdo, porque mientras la gente siga saliendo, pues es menos problemas para el régimen, y mientras así la gente siga desesperada, pues los Estados Unidos saben que ese influjo migratorio también lo van a recibir. Ahora, y hay que reconocer que Venezuela sigue siendo el país con las reservas probadas más grandes del planeta de petróleo, y eso evidentemente en un contexto de tanta incertidumbre internacional va a tener que jugar un rol protagónico. Eso es una realidad. Y mientras todo esto pasa, Fausto, bueno, tenemos a millones de personas que están un poco a sus anchas, a su suerte, porque no hay una comunidad internacional, no hay multilateralismo lo suficientemente fuerte para hacer prevalecer un Estado de Derecho. Entonces sí, Fausto, yo estoy muy de acuerdo con usted, lamentablemente, en el que la salida en este momento está sobre todo con los venezolanos, que no decaigan, que estén en las calles. Entendemos perfectamente las palabras, el salir y decir, rebelarse contra un régimen dictatorial que tiene las armas y que no está teniendo ningún empacho en usarlas, que ya tenemos un Maduro que ha dicho que va a crear 2 prisiones de máxima seguridad y va a reeducar, o sea, ni en los peores momentos nazis se ha escuchado esta lógica de lo que se está haciendo en este momento con la oposición. Entonces, los liderazgos deben estar presentes. Yo personalmente con María Corina Machado le tengo un respeto señorial, me saco el sombrero. Me quedaba claro, Fausto, de que a ella le iban a arrestar o van a intentar hacerlo más temprano que tarde, porque cortaba la cabeza, cortada el resto de la insurrección, pensará así Maduro. Y mientras todo esto pase, si hay una comunidad internacional, como muy bien lo decía y lo replicaba un medio internacional, Fausto, que sabemos que al vecino le están pegando al menor, al hijo, y entonces nos indignamos, y entonces llamamos la atención, publicamos, escribimos, pero no decimos nada más, y sabemos que ese niño que en este momento, en esta alegoría, es Venezuela, está con un problema muy serio de supervivencia y no hacemos nada, pues Fausto, somos cómplices. Esa es la realidad, y el día de mañana no vengamos a decir que ese solo era un problema de los venezolanos, como, repito, está intentando posesionar un partido político. En los 90 se dijo, el problema de la droga es un tema de los colombianos. A comienzos de los 2000, no, eso es un tema de los mexicanos. Y ahora veamos si es que no nos explotó en la cara. Y vamos a también decir, Fausto, que el tema de la migración irregular es un tema en este momento que no nos concierne. Por Dios, y es hora de entender que vivimos en un mundo globalizado y no esperemos estas nuevas crónicas de muertes anunciadas en países, en democracias tan débiles como las nuestras, en donde ya hemos visto los problemas que tenemos justamente por no lograr tener una coordinación regional proba. Ojalá tengamos líderes que estén a la altura de la historia. Hay muchos que no lo están, y por lo tanto celebro mucho estos espacios, Fausto, para que no decaiga, que no termine siendo una noticia de ayer, porque eso es lo último. Con eso gana el régimen, con eso pierden los venezolanos, y con eso seguimos ante esta disyuntiva de saber que habrá alguien que solo está enquistado y que no va a soltar las riendas así sin más. La madre de María Corina Machado decía en declaraciones ante los medios de comunicación que al principio sentía mucha angustia, que siempre sintió angustia por lo que le puede ocurrir a su hija. Y una vez que ocurrió lo de las elecciones, de este fraude monumental ocurrido en Venezuela, ella decía que pasó de la angustia al orgullo. ¿Cree usted que este es un sentimiento que podría transformarse así en los venezolanos, de tal forma que haya una reacción suficiente para darle vuelta a esta realidad? Es un poco lo que se hacía esta semejanza, Fausto, a las etapas del duelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que de la rabia se pase a una desesperanza, y de la desesperanza, que esto hay toda una teoría en las relaciones internacionales, de la ciencia política, sobre todo del globo desinflado se llama, que yo genero una expectativa, genero, y de repente
se cae el globo y entonces pasa la desesperanza y esto nunca va a cambiar y siempre es la misma cosa de siempre y por lo tanto el desazón y ya no hacemos nada más. A eso le está apostando el régimen, que eso es lo que ha pasado en el pasado. Entonces, claro, tener una mujer así, con esos pantalones tan bien puestos, Fausto, que sea la que esté consolidando no solo una voz de un pueblo, que también se entienda que es una señora que no tiene protección, que tiene prohibición de salida del país y que tiene una inhabilitación que tampoco le da un fuero. Bueno, un fuero cuando no hay un Estado de Derecho tampoco es que me importa mucho. Entonces, el tema es saber que esta historia ya la vivimos, repito, con Leopoldo López, ya la vivimos en su momento con Enrique Capriles y ya sabemos lo que puede ser cuando hay una comunidad internacional que reconoce un candidato como lo que fue Guaidó, pero si es que las armas y los militares no dan ese brazo a torcer, no están del lado correcto de la historia, ya hemos vivido esa historia, esta novela que se está repitiendo. Por eso, ¿qué tiene que cambiar? Un primer hecho que no se dio en la OEA, que realmente es muy lamentable, es despreciable cómo se alinearon estas potencias, pero hoy por hoy más que nunca creo, Fausto, que es necesario entender lo que está en juego y que no vengan a decirnos que esto no es un problema del Ecuador, que esto no es un problema de la región, porque ya lo hemos visto. Y cuidado, justamente, lo digo por tercera vez, Fausto, con todos estos líderes políticos que por el un lado estuvieron en Venezuela, los únicos que pudieron entrar, que se jactan y se permiten decir que fue una elección libre, que reconocen los resultados y que ahora de forma rápida quieren no solo no aceptar un rechazo en la Asamblea a lo que pasó en Venezuela, sino que ya quieren decir, ok, hablemos de otra cosa, no nos sirvió el discurso del imperio, pues entonces ahora digamos que los problemas internos del gobierno, lo que sea, pero ya no hablemos más de esto. Cuidado con esto y sobre todo reconocer, Fausto, y termino con esto, la importancia de reconocer hacia dónde pudimos haber llegado como Ecuador, un poco reconocer esta historia presente para que esto no se pueda volver a repetir en nuestro país. Indiscutible parte de nuestra clase política también es una vergüenza. Esteban, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre a las órdenes. Un saludo, Fausto. Gracias nuevamente. El abogado Esteban Santos, experto en Derecho Internacional, hablando sobre la tensa situación en Venezuela tras la ratificación de los resultados electorales. Los desafíos son gigantes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e